No, les recuerdo, con todo fue a partir de que alguien en el chat nos solicitó revisar las asistencias e inasistencias de Alito, porque ella dijo, según fue Ana G., lo veía mucho dando entrevistas, incluyendo a la Fox News, la cadena de Estados Unidos, pero poco lo veía en el Senado. Entonces, pues justamente a diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el portal sí se puede desglosar como tal las asistencias, ausencias y inasistencias justificadas de cada uno de los senadores y senadoras. En el caso del senador Alejandro Moreno, que además es dirigente nacional del PRI, él ha faltado a 21 sesiones del Senado, tanto con inasistencia justificada como con ausencia de plano. 21 sesiones no ha ido, que representa esto el 20% de las 102 sesiones realizadas en el Pleno de la Cámara Alta de septiembre de 2024 a el 15 de octubre de 2025, que es cuando está registrado en la Cámara de Senadores los datos públicos. Destaco que en estas 21 sesiones donde no ha ido, en 3 ocasiones ya de este 2025, fue para viajar al extranjero y reunirse con líderes de la derecha. Del 5 al 13 de febrero, ahí sí se pasó, fue bastante. Del 9 al 10 de septiembre y este 21 de octubre tampoco estuvo. El fin de semana estuvo en Bolivia otra vez como observador electoral de las elecciones presidenciales de Bolivia. En su momento lo fue observador electoral en Ecuador, ahí fue cuando se fue bastantes días de febrero. Y también ha estado en Perú y en Washington, D.C. el 3 y 4 de septiembre. Esto, insisto, para reunirse con líderes de la derecha. Si ustedes se preguntan quién es su suplente, es un señor Augusto Gómez Villanueva, es un exlegislador priista que ya tiene 96 años. En su momento fue muy cercano al presidente Luis Echeverría y sobre todo era líder del sector campesino priista. Estos, pues justo bastiones y brazos sindicales del PRI. Sin embargo, como tal, no ha solicitado licencia para ir a estos viajes y no ha tenido que participar o entrar el suplente Augusto Gómez Villanueva, a diferencia de el senador Fernández Noroña, que sí pidió licencia y entonces va a entrar en su lugar la senadora Duna, que está trabajando en el ISSSTE. Bueno, volviendo al Alito, vamos a hablar de lo que ocurrió el miércoles 1 de octubre. Fue una sesión muy importante porque fue cuando compareció el secretario de Hacienda, Edgar Amador, por la tarde, y luego por la tarde-noche estuvieron discutiendo y votando hasta casi a la medianoche la reforma a la ley de amparo que había enviado la presidenta Claudia Sheinbaum. Alito en redes sociales se manifestó en contra, pero ya al momento de votar no estuvo. Si Luis nos puede justo proyectar, por favor, este tablero que la propia página de senadores del PRI la publicó para presumir que había votado en contra de la reforma a la ley de amparo aquel 1 de octubre, pero el nombre de Alejandro Moreno brilló, pero en gris, precisamente por su ausencia. Ese 1 de octubre, el senador priista solo tuvo presencia en redes sociales para amenazar a la presidenta Sheinbaum de que la iba a denunciar por insinuar en una de sus conferencias matutinas que Alito cometió presunto lavado de dinero en Campeche cuando era gobernador y de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía ya de Campeche. Por cierto, ya no se supo nada si sí denunció o no a la presidenta. Dicen en este tuitazo Alito Moreno, 1 de octubre, en vez de ir a sesionar: señora presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Luego escribió más cosas. Recuerden que en esa rueda de prensa le preguntaron a la presidenta sobre esta información que circulaba de las propiedades de Alito y además de su familia. Ella solo contestó que parecía que había lavado de dinero y a partir de ahí pues ya se echó ese tuitazo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, pero para el momento de ir a votar a la sesión del Senado en cuanto a la reforma, no fue. Bien, después, el lunes 1 de septiembre, luego de emitir un discurso sobre narcodictadura en la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados, justo el 1 de septiembre arrancaron el periodo de sesiones en el Congreso. Ahí sí dio un discurso donde metió este discurso que trae de narcodictadura, pero a manera de protesta ya no acudió al Senado
para pues justamente presentar su ausencia de toda la bancada del PRI, porque ese día, 1 de septiembre, se tomó protesta a los juzgadores elegidos en la elección judicial, entonces se hicieron un vacío todos los del PRI, incluyendo a Alito. Pero al siguiente día, 2 de septiembre, también tuvo una inasistencia justificada, y entre el 3 y 4 de septiembre fue cuando estuvo en Washington. También por ahí tiene Luis un tuit, porque aparte él mismo es el que publica lo que hace los días en que no va a sesionar, no va a trabajar al Senado. Ahí se reunió con una congresista republicana, dice una muy buena conversación con la congresista María Salazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. También está compartiendo en este tuit pues fotografías donde se ve precisamente en Washington, D.C. y platicando con esta congresista republicana María Salazar. Aquí entonces vemos el primer viaje al extranjero que hace, a la par de que no asiste, aunque se le marca como inasistencia justificada, el 1 de septiembre. Después, el 9 de septiembre, él todavía en ese momento era el presidente de la Comisión de Marina en la Cámara de Senadores, actualmente no está en ninguna comisión. Como presidente de esa comisión tenía que presentar el informe de actividades de la Comisión de Marina de la 66 legislatura, pero ese día, 9 de septiembre, estaba en Perú. Entonces, nada más envió este informe a través del secretario técnico Jorge Pizar de forma impresa y digital. Eso fue el 9 de septiembre, justamente ahí está el documento que se ve adjuntado para justificar su inasistencia. Pero el 18 de septiembre fue cuando Adán Augusto López, como en su calidad de presidente de la Jucopo, quitó a Alito de la presidencia de esta comisión, argumentó que se había cambiado la proporcionalidad porque el senador Néstor Camarillo saltó del PRI a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Alito calificó el que lo hayan quitado de la presidencia de esta comisión como un acto político. Bueno, no fue el 9 de septiembre, a pesar de que tenía que, como presidente de una comisión, dar su informe. Estaba en Perú. En ese entonces, antes de que el Congreso de ese país votara para destituir a Dina Boluarte como presidenta del Perú, pues justamente ella estaba en la presidencia. Se señala un presunto golpe de Estado contra Pedro Castillo, de izquierda, por parte del gobierno de derecha de Dina Boluarte. Ahí lo vemos reuniéndose con la presidenta en ese entonces. Dice, hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países. Ahí estaba en vez de sesionar en el Senado. Ahora nos vamos a su faceta de observador electoral. Es que hasta su chalequito se pone beige, que es de justamente el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Este martes 21 de octubre no estuvo presente en la sesión ordinaria del Senado, donde de hecho se esperaba la comparecencia del secretario de Educación, Mario Delgado. Finalmente se canceló porque justo están las actividades prioritarias para atender a la población afectada por las inundaciones, pero brilló por su ausencia Alito. ¿Dónde está o dónde estaba? Al menos desde el 18 de septiembre, el fin de semana, estaba en Bolivia, donde se celebraron las elecciones presidenciales y resultó electo el derechista Rodrigo Paz. Bueno, él se define de centro. Justamente como lo había hecho en Ecuador en febrero, volvió a ser observador electoral y emitió un mensaje de felicitación y aseguró: Bolivia está en buenas manos. Ahorita, después de ese abrazo, vemos a Alejandro Moreno, senador del PRI, también abrazar al candidato presidencial electo, Rodrigo Paz. Ahí está. Ahí no tiene su chalequito, pero sí en Ecuador lo tuvo como observador electoral. Y esto fue apenas este fin de semana. Sí, Dul, eso que dices que suele viajar como observador electoral, también desde el año pasado, Alejandro Moreno compartió en sus redes sociales que viajó a República Dominicana en febrero del 2024 para realizar actividades de observación en las elecciones municipales, y también en mayo
del año pasado acudió a una misión de observación electoral en el contexto pues, de la elección presidencial del 19 de mayo allá en República Dominicana. Sí es algo que suele hacer. Aquí en ese video no se ve con su chalequito. Pero hay fotografías porque además eso sí, Mon, es muy transparente. O sea, no me costó nada de trabajo saber dónde estaban sus días de ausencia o inasistencia justificada. Pues transparente en sus redes, porque lo que publica el Partido Revolucionario Institucional en sus informes, bueno, lo que te iba a decir, lo que publica, pues no publica nada, no sabemos realmente cuánto están costando estos viajes de su dirigente Alejandro Moreno. Ahorita entramos a detalle a eso, Dul, pero pues ¿qué más encontraste en esta revisión de las sesiones a las que ha faltado solo este año? Sí, este año en febrero se echó de corrido del 5 al 13 de febrero inasistencias justificadas registradas en el portal del Senado, y ahí viajó como observador electoral a Ecuador, un país gobernado por el derechista Daniel Noboa y que justamente protagonizó una tensión bastante importante, una tensión diplomática con México todavía en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, más importante aún, porque acuérdense que Alito es tanto senador como dirigente de un partido, del PRI. No solo falta las sesiones como senador para irse de viaje a Perú, a Ecuador, a Washington, a Bolivia. Justo por estar allá en Bolivia, todavía el día de ayer, no fue a un evento importante de su partido allá en Nuevo León, y sobre todo en el contexto en que el PRI quedó totalmente aislado de una coalición, porque ayer hablábamos de cómo el dirigente nacional de Acción Nacional dijo que por el momento no va a haber una alianza político-electoral con el PRI. En medio de ese anuncio, él estaba ya todavía en Bolivia y solo mandó un videomensaje, pues justamente por videollamada, el cual colgó en su red social, y ahí aseguró que el PRI va a ir con su candidato, su propio candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León. Estamos hablando de las elecciones de 2027, es decir, mientras el PAN hizo todo un relanzamiento y demás, y una marcha también, ya hablábamos el día de ayer de eso, acá estaba más preocupado por ser observador electoral de Bolivia y con ello faltar el día de hoy a la sesión ordinaria del Senado. Pues, Dul, sí, es importante recordar que aquí, sin embargo, hemos dado seguimiento a estos viajes internacionales que hace Alejandro Moreno. Nos haces este recuento de lo que va de 2025, pero pues está las contradicciones de este personaje. En noviembre del año pasado presumió en sus redes sociales imágenes de su viaje a Uruguay, celebrando el triunfo de la izquierda en la elección presidencial. Aquí crítico a la izquierda, a los partidos que le representan, y allá en Uruguay celebrando el triunfo presidencial en noviembre del 2024. Ya les decía que también viajó el año pasado a República Dominicana como observador, pero a estos viajes, a este viaje de República Dominicana del año pasado, también destacó porque viajó acompañado de otros priistas, el legislador Rubén Moreira y Manuel Añorbe. Esto el año pasado como parte de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, uno de los viajes de Alejandro Moreno. Pero te decía que lo que llama la atención es que no transparentan estos viajes. En una revisión que hicimos el año pasado a los documentos que son públicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues encontramos que desde que Alejandro Moreno inició su cargo como dirigente del PRI en agosto del 2019, el partido solo había hecho público lo que gastó entre enero y febrero del 2020 al hospedarse en Yucatán para una reunión de trabajo y en un vuelo desde México a Bogotá y de regreso para ir a la Convención Nacional del Partido Liberal Colombiano. Es decir, en la revisión que hicimos el año pasado, en 2024, corte de 2024, hasta esa fecha
diciembre del 2024 no había reportes de cuánto gastó Alejandro Moreno en estos viajes internacionales, más que estos eventos que les digo, el hospedarse en Coyoacán, en Yucatán, en ese viaje a Bogotá, y la suma de esos eventos era de 13,875 pesos. En Yucatán. De Yucatán y de ese viaje a Bogotá. Es lo único que transparentaba el PRI desde el 2019 hasta diciembre del 2024, que fue cuando les dimos a conocer esta información de los viajes internacionales. Entonces, aunque esté publicando en sus redes, pues sí tiene el PRI pendiente de informar cuánto está gastando Alejandro Moreno en sus constantes giras al extranjero.